Hola Fabi, gracias por aceptar realizar esta entrevista sobre el estrés estudiantil. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. Ah, bueno, me alegro mucho. Entonces, como para iniciar, Fabi, me gustaría que me expresaras qué entiendes tú por depresión. Pues yo entiendo que depresión es un estado de ánimo en la que actualmente se ha vuelto como una enfermedad con tantos problemas que nos sometemos ahora a la época en la que estamos. Mucha más presión escolar, como la situación económica, todo aumentado, entonces también eso se ve afectado en los jóvenes y a veces de pronto no nos pasan ciertas cosas que queremos Ujú, o ciertas circunstancias, a veces nos sentimos desanimados por ciertas cosas que queremos que pasen y no pasan. Entonces, la depresión viene por cosas que queremos alcanzar, pero que no se nos es posible, pero también sucesos personales. Pues eso ujú. es lo que yo entiendo de lo que es la depresión. No, sí, Fabi, está muy bien porque son diferentes factores, ¿cierto? Que causan en ese estado de ánimo que a veces es muy grave, que puede llegar hasta el suicidio, ¿cierto? ¿Cuántos años tienes tú, Fabi? Tengo 18. Ujú. ¿Actualmente a qué te dedicas? Actualmente estoy estudiando, pero me encuentro haciendo las prácticas de pues, la carrera que escogí. Y Ujú. estoy haciendo ahora mismo estoy haciendo las prácticas en una empresa de la carrera que escogí. para- Ah, bueno, qué bien, Fabi. Entonces, como tú ya estuviste inmersa en ese ámbito escolar, de una carrera superior, has sentido esa presión y todo lo que conlleva. eh, ¿Qué ámbitos o qué aspectos eh, crees tú que puede causar más depresión en un estudiante? Si hablamos del ámbito escolar, creo que es un ámbito que hay mucho que hablar, porque existen muchos factores que uno puede llegar a deprimir. Primero está la presión de que uno quiere ser el mejor estudiante, por lo que los padres a uno normalmente pues les inculcan uno a los hijos pues eso, que uno sea el mejor en todo. Y luego viene la presión en grupo, que son los compañeros, que de pronto nos insumen a hacer cosas que pues como uno pelado, pues uno hace, ¿no? La recocha y todo eso. Pero también está por el lado la presión que se impone normalmente en una escuela, que es cumplir con nuestros deberes y derechos. Entonces, y ahí entran otros factores de la personalidad, que como es una etapa de crecimiento, entonces viene lo que es la personalidad, empiezan a formarse, en este caso para los jóvenes las hormonas también, que sienten ahora mismo la presión de tener novio, de tener novia. Entonces, dentro de tantas cosas de la presión que uno siente externa de otras personas, viene entonces el que a veces con tantas cosas uno no logra nada, y entonces ahí es cuando uno se deprime, que quiero hacer esto y también quiero hacer lo otro, pero no puedo hacer todo al mismo tiempo, uno se desanima y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y ahí es uno donde viene de pronto ese desánimo que pues uno normalmente siente. Siento que eso es un estado de ánimo que todo joven siente. O sea, que no lo siente no es joven. Entonces sí, eso normalmente es lo que pasa. Pero lo que más causa la depresión es la misma presión, como dice la misma palabra. La misma presión de querer hacer algo y no poder, en Ujú. este caso. Muy bien, Fabi. Y a veces no solo pensamos en todo lo que queremos hacer, sino a veces que tenemos 18, 19 años y queda mucho por recorrer, ¿cierto? Eh, Mencióname algunos síntomas que tú conoces de la depresión. Bueno, síntomas. Ujú, Pues normalmente específicamente no conozco mucho. ujú. Simplemente sé que como es un estado de ánimo, pues en algunos casos sí produce enfermedades físicas. El cerebro está muy conectado con el cuerpo, y cuando el cerebro no funciona bien, el cuerpo manda una señal de que, oye, esto no está funcionando bien, ¿qué está pasando? Entonces, creo que la salud mental influye mucho en la salud física.
que entonces me siento depresiva, pienso tanto y pues eso altera mucho el sistema nervioso, puede darles uno dolor de cabeza, vienen los dolores musculares también, que la tensión, que esto produce muchas enfermedades físicas. Como dije al principio, ya se vuelve una enfermedad ya muy común hoy en día con tantas cosas Ujú. y como el cerebro y el cuerpo están tan conectados, siento que, o creo, que gracias a la depresión vienen otros problemas físicos. Muy bien, Fabi, me gustó tu respuesta. ¿Crees tú, Fabi, que eh, un docente altamente persistente en tu actividad estudiantil o un padre excesivamente estricto tiene algo que ver, está involucrado en este tema? Es una pregunta profunda Ujú, porque sí influye y puede influir de una manera positiva, pero también puede influir de una manera negativa. Si ujú, hablamos de los docentes tienen como un historial muy amplio, una experiencia también que es admirable y siento que lo que influye en uno tiene mucha importancia. En mi caso, lastimosamente, fue una influencia negativa y pues hace un año tuve que luchar con eso, incluso porque me dio una enfermedad física, la tanta estrés y depresión, porque en el colegio los docentes tenían la costumbre de que como es un colegio que se dedica o más que todo a que todo les salga mejor, entonces el estudiante tiene que ser 1A. Y a veces pues cuando los exámenes no los sacaba bien, a uno lo excluyen. Entonces la ubicación incluso en cosas sencillas como que no te pongas aquí, sino ponte atrás porque ya tú no eres el mejor, ujú, tiende a uno a bajar el autoestima y a producir esa depresión, porque uno dice no sirvo entonces no sirvo para esto. Pero ujú, si hablamos del ámbito en lo que ellos pueden hacer por uno, en ese ámbito escolar es mucho. Si hablamos de manera positiva, la experiencia que ellos nos imparten, la experiencia de los padres siempre quieren lo mejor para uno, y la experiencia que ellos tienen, la experiencia de vida, esa historial nos sirve de mucho, o sea, sí influye y de una manera muy importante. ujú. Muy bien, Fabi. ¿Sabes identificar cuál es la diferencia entre duelo, tristeza o depresión? Dime una característica de cada uno. Duelo, tristeza y depresión. Ujú. Aparentemente son lo mismo, Ajá. aparentemente, pero no, son totalmente diferentes. Por duelo, ya es en ese proceso en que la persona le ha pasado un suceso negativo y están en esa etapa de pro después de lo sucedido. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy común, fallece un familiar, una persona a la que queremos mucho, y entra esa etapa en la del duelo, en la que empieza uno como a soportar ese dolor. Siento que ese es el duelo, una característica es en pro de un suceso negativo, en este caso. La tristeza es un estado de ánimo. Se puede confundir con la depresión porque las dos van de la mano. La depresión es lo mismo que tristeza. Pero si comparamos de la depresión tiene un ámbito mucho más global que la tristeza. La tristeza es solamente un estado de ánimo. Estoy Ujú, triste, pero mañana puedo estar feliz. O sea, es una sola característica. En ujú. cambio, la depresión sí consume estas dos definiciones, el duelo y la tristeza. Sí involucra esto y mucho más. La Eso. depresión viene de la tristeza, de la autoestima, viene del estado de ánimo de uno. Entonces, la depresión es muy amplia a Ujú. comparación de las dos. Eso, muy bien. Y, Fabi, ante esa depresión estudiantil, ¿cuáles salidas rápidas, entre comillas, podría tomar un estudiante? ¿Qué crees tú? Salidas. Ujú, Pues, en el caso de un estudiante,
me hiciste pensar, Ese es el objetivo. porque es que es muy difícil de pronto buscar una salida porque hay diferentes tipos de depresiones. Eso, pero la más común, una salida rápida, la que tú crees, que a De veces no pronto, son muy positivas. para escapar de la depresión a mí me ha servido mucho, a veces cuando me siento así, hablar con alguien, desahogarme. Ujú. Un amigo, me está pasando esto, porque la depresión viene también de eso, de que uno se traga las cosas, como uno las tiene aquí, no las suelta, entonces vienen los pensamientos. Entonces siento que una salida muy buena que personalmente me ha servido es hablar, soltar eso que uno tiene aquí, soltarlo todo, buscar un lugar, en un espacio aire libre, estar en contacto con la naturaleza. Eso está magnífico. Otra pregunta, Fabi. ¿Tú crees que la falta de recursos, ya sean económicos, materiales, puede contribuir a esto, a la depresión? No, No. ¿Por qué? yo no pienso eso porque la depresión de pronto, bueno, también depende, ¿no? Tampoco uno puede decir o juzgar a una persona que pues tiene una circunstancia muy difícil y que por eso no se le dé lo que quiere. Entonces, en respuesta a eso digo un depende. ¿Qué piensas de una persona que quizás se sincera contigo y le dice, mira, Fabi, lo que pasa es que yo tengo que ir a terapia porque yo sufro depresión? ¿Qué piensas de eso? La ayuda profesional es importante Ujú. porque yo puedo ser tu amiga, pero si yo no soy profesional en eso, que yo no tengo ni idea ni he pasado por depresión, yo no puedo ayudarte. Puedo ayudarte estando ahí contigo, pero la persona profesional, lo que es la psicología, la psiquiatría, de una persona que tiene una depresión y más cuando es aguda, ya sí, pues yo creería, incluso la apoyaría. No tienes para irte para terapia, yo te ayudo, porque sencillamente uno no es experto en eso. ¿Por qué crees que algunos jóvenes no están dispuestos a aceptar e ir a algún centro mental? Yo doy mi respuesta, pero no juzgo a nadie, ¿no? Yo Ujú. lo que me doy cuenta es que de pronto esa persona que está pasando por ese proceso, la misma depresión la ha vuelto tan cerrada que no quiere hablar con nadie, que no quiere recibir ayuda porque sencillamente se siente, tiene una depresión ya que no deja que uno tampoco se exprese. Pero también está esa persona que quiere llamar la atención. O por eso digo, es mi opinión, lo que yo he visto, quiere llamar la atención y se pone terca, por decirlo así. Claro, cuando una persona es depresiva tengo entendido de que pues no es consciente de muchas cosas. Y cuando no es consciente de que necesita una ayuda psicológica, es, es entendible de que de pronto no quiera ir. Pero ya también depende de esa persona que la está acompañando, de que por su bien lo tiene que hacer. Entonces, Ujú. Bueno, Fabi, me ha gustado hablar contigo, Fabi. Tus respuestas son muy amplias y con mucha información, más de la que pensaba. Por ahí te vi pensando en algunas preguntas, pero eso está súper bien porque esta entrevista es para eso, para reflexionar un poco sobre este tema. Como tú mencionaste, es muy amplio. Hay que verlo desde muchos puntos, ¿cierto que sí? Y ¿no? Y lo sí. importante aquí también es dejar un mensaje en el no juzgar, porque a veces uno ve un joven que dice soy depresivo y uno, ay, pero tú para qué te pones triste, o sea, ¿para qué? O sea, con tantas situaciones, pero es que a veces uno no se pone en el lugar de la persona y empieza a juzgar, y eso lo que hace es que empeora la situación a los jóvenes. Ujú. Entonces, es importante eso. Muy bien, Fabi, sí es verdad. Los malos comentarios, ¿cierto que sí? Bueno, Fabi, me gustó hablar contigo. Gracias por aceptar esta entrevista y espero tu apoyo para próximas entrevistas. Muchas gracias, Fabi. Gracias a ti también. Bueno, que estés bien.